Tu perfil apoya esta tesis de una candidatura ciudadana al ser el primer candidato del PRI, que no es militante del PRI, es cierto. Pero también hay que decir que las primeras semanas, al ser destapado en esta candidatura, hubo que hacer el recorrido entre las fuerzas vivas del PRI y todos te vimos saludar a los viejos jerarcas, a los líderes de esa cúpula priista que identificamos con mucho de lo que ahora el marketing todos los vieron separar. saludarlos, pero porque no reconocían a los nuevos. Y la verdad es que fueron miles de militantes los que allí estaban. Viejos, nuevos, jóvenes, mujeres, maestros. La verdad es que es un mosaico bien completo, bien plural y en un ejercicio en donde la etapa en la que estábamos, que es una etapa bien importante. Yo quería ser candidato, quiero ser presidente, voy a ganar la presidencia, pero tenía que empezar con toda humildad pidiendo el apoyo. El haber hecho ese proceso de convencimiento, que por cierto, entre las 3 candidaturas es la única en la que me dio el proceso de convencimiento. No nos agandallamos la candidatura, no la impusimos en un modelo de persona única en el partido, sino que literalmente fuimos resultado de una asamblea que cambia el estatuto. Primero se dio la asamblea, y la asamblea era condición necesaria. Y en la asamblea participan muchos de todos, perfiles, trayectorias, emociones, convicciones, y es la asamblea la que abre un poco el juego, la que abre un poco la posibilidad de participar. Entonces la secuencia parte de una asamblea muy participativa a un proceso con una liturgia definida, pero que de todas le daba un contenido distinto al diálogo. Los que hemos visto durante tantas décadas la disciplina priista, bueno, pensamos que quizá el proceso fue distinto. Regresando a la Secretaría de Hacienda y a las posibilidades de este gabinete, en efecto ha habido un manejo de las finanzas públicas responsables con las grandes cuentas nacionales, una inflación acotada, son los grandes éxitos de los regímenes últimos, un endeudamiento público razonable dentro de los cánones internacionales, etc. Pero también nos queda la sensación de que cuando se dice José Antonio Meade es el hombre mejor preparado para la presidencia que los otros 3 por su trayectoria en los ministerios, por su formación académica, su experiencia como funcionario y como técnico, etc. Yo compraría esa imagen, nadie le hará mejor un Excel que tú de todos los que están compitiendo, ¿no? Pero luego cuando uno ve que durante los últimos 20 años nuestros secretarios de Hacienda han sido egresados de universidades de posgrado de Estados Unidos, hablan inglés perfecto, etc., y que son los mismos que han permitido que desde Hacienda se dé esta laxitud en las finanzas públicas que tiene que ver con un ramo 23, por ejemplo, que alimenta a gobernadores que resultaron terriblemente corruptos. Antes un gobernador podía robarse 30 millones, ahora se puede robar 3.000 millones de pesos. Gracias en gran medida a lo que estos secretarios de Hacienda, que sí sabían, que es técnicamente muy bien preparados y que no obstante así nos ha ido. La pregunta es, ¿qué corresponsabilidad habría en este manejo del país que técnicamente muy puro, pero con resultados éticamente cuestionables? Yo fui titular de 5 secretarías y tuve un órgano interno de control en las 5 secretarías. Y entonces puedo revisar puntualmente cuál fue el desempeño de ese órgano interno de control. Cuántos procesos de responsabilidades, cuántas inhabilitaciones, cuántas suspensiones, qué relación con la Auditoría Superior de la Federación, cuántos temas pendientes de aclarar, cuántas observaciones, para sustanciar el hecho de que no solamente en los resultados y en la técnica, sino en el compromiso moral y en el combate a la corrupción, se puede evaluar y contrastar mi gestión. Como secretario de Relaciones Exteriores, la única firma indelegable que se tiene en relaciones exteriores es la de la extradición, por lo que puedo también revisar por cuántos y quiénes fueron sujetos de ese proceso de extradición. Y luego como secretario de Hacienda, puedo revisar por cuál fue la participación de las autoridades hacendarias en los deslindes de responsabilidades de muchos de esos gobernadores que fallaron. Por lo que yo puedo con toda tranquilidad decir, no solamente en la parte técnica de la gestión, sino en la parte ética de la gestión, que he hecho el combate a la corrupción un eje rector de mi vida y de mi persona. Ahí están los resultados en ambos. Parecería que no ha alcanzado, es decir... A ver, perdón,
están en la cárcel, están siendo procesados y están siendo procesados con cargo a un trabajo que se hizo desde la Secretaría de Hacienda en una primera iteración y en una segunda iteración. La mayor parte de los gobernadores corruptos que están siendo procesados lo están siendo gracias a que ganó la oposición en sus entidades. No, son procesos federales. De hecho, son procesos federales en donde lo que media es una investigación federal. Y yo creo que vale la pena ser muy puntuales y muy precisos. Hay algunos casos en donde podrían haber sido, perdóname, por la oposición. Hay muchos casos, de hecho, el 94% de los delitos en México son del fuero común. El grueso de la policía y de la capacidad de respuesta es del fuero común. Y si uno revisa por qué están siendo los procesados, quienes lo han hecho, fueron desde la federación por delitos federales. Y suena muy difícil creer que no había instancias locales. Pues aquí un poco la pregunta es, ¿por qué esas instancias locales que hoy quieren decir que fueron las que propiciaron este deslinde de responsabilidades no encontraron una sola causa local al amparo de la cual procesar, y todas las causas son federales? Entonces yo creo que ahí hay que ser puntuales y claros. El procesamiento es un procesamiento federal, y en lo local, que explica el 95% del fenómeno delincuencial en el país, pues no hay una sola causa por la que estén siendo procesados. Y sin embargo parece que el gobernador que logra ganar la elección no es inculpado. Hablábamos hace un momento de tu diferencia con Ricardo Anaya con respecto a los pecados del pasado. Se habla mucho del voto útil, que los simpatizantes por mí y los simpatizantes de Anaya sumados superan con mucho a lo que en este momento el más aventajado López Obrador tiene, ¿no? Y se habla de este fenómeno del voto útil, que de aquí a fines de mayo, principios de junio, uno de los dos puede aspirar a pedirle al otro, digamos, los simpatizantes, el apoyo de cara a la contienda final, ¿no? La pregunta es, o el tema es, si no se están dando con tal fuerza, con tal virulencia, las dos posiciones, la segunda y la tercera, es decir, el PRI versus el PAN, en este momento parecería que Ricardo Anaya se siente un perseguido de las instituciones, lo ha tomado casi a manera personal esta virulencia con la que se ha dado el debate, etcétera, las acusaciones de corrupción o no, donde siente que ha habido mano, y por otro lado, a su vez, ellos han contestado absolutamente con todo, con descalificaciones personales, de toda índole. La pregunta es si no pasará lo que sucedió en las primarias en Estados Unidos, donde Bernie Sanders pintó tal imagen de Hillary Clinton como esta vinculada a Wall Street, una calculadora fría, etcétera, etcétera, que luego ya en la recta final, cuando le pidió a sus simpatizantes que votaran por Hillary, ya resultó imposible porque ya había vendido esta noción, ¿no? La pregunta es si a principios de junio, cuando José Antonio Meade voltee y diga a la militancia del PAN, nos unen cosas, vayamos juntos en esto, o viceversa, hayan sido las heridas de tal magnitud que ni siquiera estos puentes se puedan construir. Mira, déjame hacer varios temas. Nosotros vamos por el primer lugar. Nosotros pensamos que es un error estratégico el plantear esto como una semifinal para una final. Nosotros no tenemos por qué prejuzgar pues, quién va en primero, quién segundo, quién tercero de una campaña que todavía no empieza. Nuestra estrategia es ir a ganar. Nuestra estrategia es ir por el primer lugar. Así está orientado todo nuestro despliegue en campaña. Ese es el eje rector de las propuestas, y lo que vamos a hacer frente al electorado es plantarnos como la mejor alternativa de gobierno, no como un semifinalista. Lo que queremos y lo que vamos a lograr es la presidencia. Yo voy a ser presidente porque tengo el mejor perfil y porque tengo las mejores propuestas. Y en el otro tema, sí me parece que el contraste de perfiles es importante y que hay que ver, cuando uno habla de persecución política o no, hay que ver un poco si de veras son las autoridades las que nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿Ricardo tenía a su familia viviendo en Atlanta o no? Sí, sí. Y las autoridades le pagaban los boletos de avión, o la PGR le dijo, oye, llévatelos a vivir a Atlanta, o tenía una fundación que construyó un edificio, ¿sí o no? Es un dato, claro. Y la autoridad se lo sugirió, le dijo, mira, este es un buen mecanismo de planeación financiera, tú pon una fundación y ahí... ¿Tiene una planta industrial o no? Es un hecho.
Y ahí otra vez la autoridad no fue y le dijo, oye, mira que hay una ganga, fíjate que está junto a Nike, compra la planta industrial. ¿Se la vendió una empresa fantasma o no? Bueno, está por documentarse, ¿no? Pues la venta se es a Manhattan, y Manhattan es una empresa fantasma. Pues ese también es un dato. Entonces, no le puedo echar la culpa a la autoridad pues, de las decisiones personales. Las decisiones fueron buenas o fueron malas, y si fueron malas, pues, tiene uno que estar dispuesto a rendir cuentas. Lo que se ha documentado es la celeridad y... Pero son los datos. A ver, ¿cuál es el lampagueante? Si lo de Atlanta tiene 3 años. Lo de la planta industrial tiene 2. O sea, esto, digo, aquí de relampagueante no tiene nada. Pero más allá de ese no es el debate. Aquí todos queremos ser presidentes. Y lo que tenemos que explicarle a los mexicanos es cómo somos y qué decisiones hemos tomado. Y si uno puede pararse frente a los mexicanos y yo frente a mis hijos y decir, yo nunca he hecho un negocio al amparo del poder, bueno, de hecho nunca he hecho un negocio, punto, pues eso sí es un elemento diferenciador.